Para el pueblo de Jesús, sobre todo para los primeros discípulos, debió ser muy difícil romper con una estructura mental propia de una cultura donde lo divino nunca podía tocar lo humano, porque entonces, si tocaba lo humano, es que lo humano terminaba por contaminar lo divino. Y entonces, en ese esquema cultural, se hacía necesaria una serie de mediaciones. Los levitas, los sumos sacerdotes del templo, los otros sacerdotes, el mismo templo, en esa realidad de te doy para que me des. Frente a esa realidad cultural, religiosa, la novedad de Jesús rompe todo ese esquema mental. Primero porque Jesús es Dios como el Padre y es hombre como nosotros. Entonces los primeros discípulos tuvieron que quebrar ese modo de pensamiento, esa mirada cultural, para darle paso a este Jesús Dios y hombre. Pero hubo una segunda ruptura de esa mirada cultural, y fue cuando empezaron, Pedro primero, lo escuchamos ayer, ahora los discípulos que huyeron de la persecución de Jerusalén en tiempos de la persecución después de la muerte de Esteban, empezaron a hablarle no solamente a judíos, sino a gente de lengua griega, a paganos diríamos, gente con otra religión, con otra cultura. Y ahí le empezaron a hablar de Jesús, y ellos creyeron. Claro que hubo que hacer toda una nueva mirada de las cosas. Primero porque no sabían quién era Moisés, no sabían que había una ley y mandamientos, no sabían que había pecado. Entonces tuvieron que mostrarlo a Jesús tal cual, en la experiencia de un Dios de vida. Y la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre, manda a Antioquía a Bernabé, para que vaya a ver cómo venía la mano. Y Bernabé, que dice era un buen hombre, lleno del Espíritu Santo y un hombre de fe, va a acompañar esa experiencia religiosa, misionera, que no se dio con una planificación, sino simplemente eso, huyendo para salvar el pellejo, para salvar la vida. Y tan fuerte fue esa experiencia de creyentes que se vivió allí en Antioquía, tan linda expresión fue la de ese Jesús que tuvieron que contarle a gente que no conocía nada de la historia del pueblo de Israel, que Lucas va a recordar al escribir el libro de los Hechos de los Apóstoles, que fue allí en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Lucas llegó a la fe también de ese modo. Es hijo de la iglesia y es hijo de la predicación de otros como seguramente cada uno de estos chipriotas o de alguno de los pueblitos vecinos, de las realidades vecinas, que entusiasmados con el mensaje de Jesús se lo contaron a otros. En el Evangelio seguimos recorriendo el capítulo 10, el capítulo del Buen Pastor. Y otra vez, mientras se celebraba la fiesta de la dedicación del templo allí en Jerusalén, lo apuran a Jesús para ver si es el Mesías, el Cristo. Y Jesús ofrece sus obras como experiencia testimonial. Esto que hago viene del Padre. Y entonces, diciendo como el domingo, soy la puerta, o ayer soy el buen pastor, Jesús está diciendo yo soy Dios como el Padre. Y hoy lo va a afirmar de modo rotundo. El Padre y yo somos una misma cosa. ¿Cómo no
volver sobre eso que quedó en el corazón de creyentes de aquella gente como Lucas y como otros cristianos que entendieron que allí en Antioquía fue donde por primera vez recibieron ese nombre. ¿Y por qué nos llamamos cristianos? Precisamente por eso, porque como decía hoy el Evangelio, cuando lo apuraron a Jesús, ¿vos sos el Mesías? Sí, el Cristo. Mesías es en hebreo, Cristo en griego, sí, claro, las obras dan testimonio. Somos cristianos precisamente por eso, porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios, Dios como el Padre y hombre como nosotros. Nosotros vivimos en un mundo donde también como aquellos hombres de Cirene, de Chipre o de los pueblitos vecinos, tenemos que seguir contando de Jesús. Vivimos en un mundo donde no podemos volver sobre Moisés, la ley, los mandamientos, sino con un hombre real, con cuestiones propias de este tiempo, con angustias y esperanzas propias de este tiempo. Y tenemos que volver a ser presente a Jesús, no otra cosa. Tenemos que volverlo a ser presente a Jesús. Él es el que enamora a lo humano. Él es el que da la vida eterna. Él es el que viene del Padre. Y Él es el sueño, o el que asume el sueño, todos los sueños de la humanidad. Por eso, limpiar el mensaje, volverla a presentar a Jesús, mostrarlo como el pastor que carga con amor la oveja perdida, que es la ternura y la misericordia de Dios, tiene que volver a ser el lenguaje de la Iglesia. Porque ese es el lenguaje que el hombre de nuestro tiempo está necesitando y porque solamente así, sin cosas raras, nos vamos a plantarnos otra vez frente al misterio. Ojalá que así sea.